21 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús mi Señor y mi Salvador, como siempre empezando con la palabra de Dios, Hebreo 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él los recompensa a quienes lo buscan. Pero cuando hay conocimiento, la fe no es necesaria. Dios lo que tiene que hacer es... La base del conocimiento es la fe. Tiene que la hacer, base del conocimiento. ¿Tú quieres que todo el mundo crea? Cuando un hombre vaya a violar a una niña, que el pene se le convierta en un puñal, se voltee y lo mate. Sin fe es imposible agradar a Dios. Listo, ahí mismo ya. Y que Dios diga, eso lo hice yo. Tienes que creer en Dios y confiar en que Él es galardonador de quienes lo buscan. Miren, reiterar el cumpleaños a Sinaida, a mi esposa, que cumpleaños mañana. Pláceme toda la familia y gracias a Dios por haberme dado a esta mujer como compañera. Está bien, ok. Miren, se inició ayer la Feria del Libro. Estuvimos en el acto de lanzamiento de la feria. Un discurso muy bonito de parte del ministro, donde da la valoración, algo importante de la feria. Han pasado varios gobiernos de manera consecutiva y la feria cada día se le da continuidad y se convierte en un espectáculo y en un acto, en una actividad cultural, ya no solamente de libros, sino cultural en sentido general mayor. 18 años Feria Internacional del Libro y como casi 30 años como feria propiamente dicho. Y eso dice mucho de cómo mantener las cosas que son buenas y cómo los gobiernos en ese aspecto, y ojalá casi todos los aspectos sea así, que se sucedan uno a otro, le puedan dar continuidad a cada uno de estos. Un acontecimiento que anoche fue inaugurado, ya la mayor parte de los stands estaban abiertos y prácticamente está abierto para todo el mundo ya. Exhorto a las escuelas, a las familias a que visiten la feria. Hay muchas cosas interesantes. Nuestro canal Señales TV tendrá un stand y Editorial Lianna con todos nuestros libros, donde vendiendo a precio muy especial, entre 100 y 200 pesos, todos los libros, así mismo como José Libro en su stand también da un aporte, vendiendo entre 100 y 200 pesos la mayor parte de sus libros. El miércoles 29 es el día en que colocarán el nombre nuestro a una de las calles y además en la noche pondremos a circular el libro Amor de Mariposas y otros relatos, un libro de cuentos dedicado a las hermanas Mirabal. Esta es una segunda edición corregida y ampliada y será puesto a circular a las 7 de la noche del miércoles 29 en el auditorio Salomé Ureña del Banco Central. Así es que exhorto a todos los amigos y amigas que estén ahí con nosotros. Hoy es un día muy especial para la historia de la República Dominicana. Hoy se cumplen los 50 años de la Revolución de Abril. ¿Cuál es la causa fundamental de la Revolución de Abril? La causa fundamental de la Revolución de Abril fue el golpe de Estado en contra del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. República Dominicana, nuestro país, venía de un periodo trujillista de 31 largos años. Al salir de Trujillo, se empieza una especie de construcción de un proceso democrático que culmina con unas elecciones el 20 de diciembre de 1962, donde el profesor Juan Bosch, por una serie de circunstancias que se ponen a su favor, Bosch estuvo la mayor parte del tiempo en el exilio, pero al llegar una serie de circunstancias lo favorecen y se convierte en el primer presidente constitucional democrático elegido posterior a la tiranía de Trujillo. No, según Julio, y escúchame, devolví el peaje que iba para Barahona, porque según Julio, Juan Bosch era un desconocido, el PRD era un partido desconocido, según Julio, denigrando la figura de Juan Bosch, y exalta a Peña Gómez, y es verdad, solamente por atacar a Euclides Gutiérrez, solamente, que no creo que lo haga sinceramente. Decía entonces que... Y tuve que devolverme, y da pena que es un PLDista, un bochista, será porque lo votó una vez del PLD. En un momento... Que denigra, dice que Juan Bosch era desconocido. Juan Bosch era un desconocido. Y era la figura más excelsa que tenía el país y que tenía América Latina. Digo yo, y no soy yo que tengo que defender a Juan Bosch. Tenía mucho tiempo en el exilio. Que creo que tiene muchos errores. ¿Qué tiempo el diablo? Tenía mucho tiempo en el exilio, se había ido en los años 40, 50, se había ido al exilio. 39, casi 40, exacto. Ese derechismo no puede distorsionar la historia. Exacto. O sea, tenía mucho tiempo fuera del país, pero... Sin embargo, exalta a Balaguer. Pero fue un referente. Pero bueno, cada quien, Melton, cada quien tiene su posición. Errada. Y no lo voy a permitir. Errada. No. Errada. Cada quien, errada. Cada quien tiene su posición. Yo digo, en ese momento, 20 de diciembre, Bosch sube al poder. ¿Qué pasaba con Bosch en ese momento? Bosch era un hombre que estaba adelantado, siempre estuvo adelantado a su época en términos políticos.
tenía una visión hablar, bastante amplia, sobre todo él había sido uno de los redactores de la Constitución de 1940 de Cuba, una de las constituciones más avanzadas que ha habido en América Latina. Tenía una visión del desarrollo, del crecimiento económico, de la justicia social, que en ese momento no fue, digamos, comprendido, desconocido, y aceptado por quienes dominaban la sociedad dominicana en ese momento. Eso provocó una serie de, sobre todo, de acciones que hizo desde el punto de vista político y social, que enfrentara muchos intereses. Sobre todo, él, según plantean una gran cantidad de historiadores, cometió tal vez, digamos, fruto de su propia realidad, un error que fue mantener la estructura militar prácticamente igual a como la había encontrado y no hacer cambios significativos, lo que fue que germinó, ¿verdad? Grave error. Las fuerzas conservadoras aprovecharon de los militares y por eso dieron este golpe de Estado. Si tú lo dices así, las generaciones jóvenes no saben, porque tú estás hablando en parábola, de manera general. Elvis Viñas Román. Elvis Viñas Román, el jefe de la Fuerza Armada, que don Juan lo encontró siendo jefe de la Fuerza Armada con el Consejo de Estado y lo dejó. Y la iglesia conspirando, Marcial Silva, el que tiene la iglesia con aire acondicionado en Arroyo Hondo. El Caribe, Germán Emilio Es el PS que dice Merto, la oligarquía rica y la embajada norteamericana, que el PLD debió quitarle el nombre de la Kennedy y ponerle Juan Bosch a esa avenida. Claro. Así es que se le habla a los jóvenes para que entiendan. Entonces dice, sí, la Fuerza Armada. No, la Fuerza Armada no. Meter preso a Aníbal Ceja, porque son militares los que son militares los que encarnan la Revolución de Abril. Mi análisis no es particular, es general. Tú haces el análisis particular y yo te lo repito. No, y arreglista que puede. Ahora es muy bueno. ¿Tú estás haciendo un análisis? Ahora es muy bueno. ¿Qué análisis del diablo? Análisis. Estoy haciendo un análisis. Ustedes en su turno hacen como ustedes. Esa es tu interpretación. Bueno, está bien, pues. Errada. Es mi interpretación. Pero la está diciendo al mundo. Y por aquí no se puede permitir. ¿Tú sabes que fue radio comercial? Una de las emisoras que entró en cadena con Radio y Televisión Dominicana. ¿Y? Aquí estamos. Bueno, pero entonces aquí estamos. Tú ahorita dices todo eso. Bueno, pero tú lo obvias. No, yo no lo obvio. Es muy bueno estar cómodo. Hoy hace 50 años que un pueblo se levantó a defender su constitución y su orden jurídico. Voy a eso. Miren, entonces, ¿qué pasa? José Antonio Brea Peña. La decisión de tumbar a Bosch es el punto de partida de esto, que desde que se da el golpe de Estado de Bosch empiezan una serie de movimientos a tratar de retornar la Constitución de 1963 y a tratar de retornar a Bosch al poder. Uno de esos, que incluso, ironías de la historia, el movimiento 14 de junio, que no apoyó a Bosch en las elecciones de 1962, era el movimiento progresista más importante de ese momento, encabezado por Manolo Tavares Justo, no apoyó a Bosch en ese sentido. Sin embargo, cuando se dio cuenta, después que Bosch estaba en el poder, que habían muchos movimientos conspirativos, anunció públicamente en un discurso que dio en el Parque Independencia el 14 de junio del 63, que si se le daba el golpe a Bosch y se paraba el desarrollo de la constitucionalidad en ese momento, se iría a las escarpadas montañas de Quisqueya. Y así lo hizo Manolo en una acción que muchos consideramos que fue un error desde el punto de vista político y desde el punto de vista estratégico, porque no habían las condiciones propiamente dicho para hacer un movimiento guerrillero en ese momento, pero cumplió con su palabra Manolo y se fue a las montañas y allá fue fusilado junto con... Traicionado y fusilado. Entonces, ¿qué significa esto? Que desde que se dio el golpe de Estado a Bosch, hubo un movimiento importante, permanente, para tratar de restaurar la constitucionalidad perdida. Por el lado de la derecha, por el lado de la izquierda, o sea, el sector de derecha que era contrario a quienes habían dado el golpe o que se habían puesto en desacuerdo después del golpe, porque eso generó muchísimos intereses particulares de cada quien, y sobre todo de los sectores progresistas que en ese momento representaban un elemento importante, pero no era desde el punto de vista, digamos, político organizativo la mayoría, pero era un elemento importante como presión y como motivación de movilización. ¿Qué provocó esto? Provocó que se dieran una serie de circunstancias y entonces estalla la Revolución de Abril el 24 de abril de 1965. Yo creo que hay, desde mi punto de vista, tres grandes enseñanzas o lecciones que nos deja 50 años después esta Revolución de Abril. La primera, desde mi punto de vista, es que
esto muestra que en la República Dominicana, que en nuestro país siempre hay gente, siempre el pueblo está dispuesto a defender lo que es su libertad, lo que es su soberanía, su derecho a la autodeterminación. Hay miles de anécdotas de hombres y mujeres que se entregaron para defender en ese espacio que dejaron, ¿verdad?, los norteamericanos cuando vinieron a invadir la zona constitucionalista, que era una zona pequeña, pero que representaba la dignidad de la República Dominicana en el mundo completo y que se convirtió en un hecho de trascendencia mundial, la lucha por defender la soberanía de la República Dominicana y sobre todo rechazar la intervención militar de los norteamericanos que vinieron el 28 de abril a 52.000 marines en un proceso, ¿verdad?, para evitar que triunfara ese movimiento que de alguna manera ya empezó primero como una insurrección popular, se convirtió luego en una guerra civil, porque habían un sector de los militares constitucionalistas frente a los militares reaccionarios de derecha, y que luego se convirtió en una guerra patria. Pasó de una insurrección popular a una guerra civil y luego a una guerra patria, porque fue la guerra para enfrentar a los soldados invasores. La segunda gran enseñanza, de mi punto de vista, es que todo proceso genera a sus líderes a veces de manera contradictoria y que tú no te das cuenta. Los líderes iniciales del movimiento, el líder inicial o uno de los líderes fundamentales que empezó a articular desde el punto de vista militar fue el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, pero cuando se dieron cuenta en lo que estaba, lo mandaron exiliado para Chile. Desde allá él podía hacer algo, pero aquí siguieron un conjunto de militares. Donde no estaba el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, no como figura protagónica. Sin embargo, la situación, sobre todo lo que se da en la embajada americana, donde el embajador llama y quiere imponer y darle mandato a quienes estaban ya en la calle tratando de restaurar la constitucionalidad, lleva a que Camaño vaya a dirigir al pueblo en el puente y de ahí para adelante se transforma completamente. Es decir, dos militares hijos, Fernández Domínguez y Camaño, los dos hijos de destacados dirigentes militares trujillistas, criados en un ambiente trujillista, por esa situación que viven, tienen una transformación profunda. Hoy los dos son héroes nacionales. El coronel Fernández Domínguez representa al soldado democrático, incluso el día de su nacimiento, 19 de mayo, de su muerte, es llamado el Día del Soldado Democrático, y Camaño es un héroe nacional que de ahí en adelante tuvo una transformación. Y finalmente, la tercera gran enseñanza de mi punto de vista es que cuando cualquiera que sea la situación, un pueblo se levanta, un conjunto de hombres y mujeres con profunda fe en lo que creen se levantan, de alguna manera logran los objetivos y son permanentes en ello. No ganó, lógicamente no ganamos, pero no permitimos que nos vencieran. Ese ejército norteamericano tan poderoso tuvo que pactar. Estratégicamente después pasaron una serie de cosas que son analizadas, pero en ese momento no pudieron pulverizar a ese grupo de hombres y mujeres dominicanos que estaban defendiendo la nacionalidad, la soberanía, la dignidad de la República Dominicana. Nos enfrentamos a ese poder tan grande, a uno de los ejércitos más grandes del mundo, y sin embargo logramos frenarlo y que hubo que pactar. En ese pacto, lógicamente, la República Dominicana mostró que pase lo que pase siempre, hay dominicanos y dominicanas que están dispuestos a entregar todo, incluido su vida, para que se respete la libertad, la democracia y la autodeterminación de nuestro pueblo. 8:34 minutos, cambio y fuera, Mauricio.